Retire estos 3 objetos de su casa antes de Navidad. No es una advertencia simbólica, no es una metáfora piadosa. Es una alerta espiritual seria, urgente y profundamente ligada al misterio de la Navidad. Porque, según Padre Pío, existen objetos que parecen inofensivos, pero que silenciosamente cierran la puerta de la gracia justamente en el tiempo en que Dios quiere entrar con más fuerza en su hogar. Déjeme preguntarle algo con toda la sinceridad del corazón. ¿Ya sintió que, cuanto más se acerca la Navidad, más pesado se vuelve el ambiente de su casa? ¿Ya percibió discusiones surgir de la nada, un cansancio extraño, una tristeza que no combina con esta fecha tan sagrada? ¿Ya sucedió que usted rezara, encendiera una vela, montara el pesebre, y aún así sintiera que algo no está en paz? ¿Y si le digo que no es apenas emocional, que puede haber una influencia espiritual real dentro de su casa en este exacto momento? Este mensaje no es para todos. Es para quien tiene fe, para quien toma la Navidad en serio, para quien cree que el mundo espiritual es real y que el mal actúa de forma silenciosa, principalmente cuando la familia está distraída. Y no existen coincidencias. Si usted llegó hasta aquí, no fue por casualidad. Padre Pío decía que el Espíritu Santo conduce las almas que necesitan oír la verdad, incluso cuando esa verdad asusta al inicio. Y si le digo que Padre Pío reveló que existen 3 objetos específicos que jamás deberían permanecer dentro de un hogar cristiano durante la Navidad, porque ellos entristecen al niño Jesús, debilitan la protección de los ángeles y se convierten en brechas espirituales peligrosas. 3 objetos que muchos católicos mantienen en casa sin imaginar el daño espiritual que causan. El tercero, en especial, es el más grave, porque se disfraza de algo cultural, decorativo o hasta inocente. Pero según Padre Pío, él aleja silenciosamente la presencia de Dios del hogar. Estas enseñanzas no están en cualquier libro común, no son habladas en cualquier homilía. Son advertencias espirituales transmitidas por un hombre que vivió batallas reales contra el demonio. Un padre que tuvo visiones, enfrentó ataques espirituales físicos, leyó almas, discernió espíritus y pasó la vida entera defendiendo familias del mal invisible. Padre Pío no hablaba por miedo, hablaba por amor a las almas. Él sabía que la Navidad es un campo de batalla espiritual, porque es el nacimiento de Cristo que el infierno más odia. Hay un relato impresionante de una Navidad vivida en el convento de San Giovanni Rotondo que pocos conocen. Aquella noche, mientras muchos celebraban distraídos, Padre Pío pasó horas en oración intensa. Después, visiblemente conmocionado, dijo a un hermano del convento que los demonios estaban especialmente agitados en aquella fecha, intentando entrar en los hogares cristianos por medio de permisos pequeños, aparentemente sin importancia. Él afirmó algo que eriza la piel. Ellos no entran por la fuerza, entran por la distracción, pero al mismo tiempo ofreció consuelo, diciendo que una casa vigilante, limpia espiritualmente y consagrada, se convierte en un lugar donde el mal no soporta permanecer. Es por eso que usted no va a aprender apenas cuáles son esos 3 objetos. Usted va a aprender cómo cerrar esas brechas, cómo restaurar la paz de su hogar antes de la Navidad, cómo preparar espiritualmente su casa para recibir a Jesús y aún cómo fortalecer la protección espiritual de su familia de forma simple y poderosa. Y preste atención, la última revelación es la más chocante, porque involucra algo que muchas mujeres piadosas hacen pensando que están honrando la Navidad, cuando en verdad pueden estar permitiendo una influencia espiritual errada. Es chocante por un motivo lógico y doloroso. Toca directamente con la fe simple y sincera de quien solo quiere proteger la familia. Antes de continuar, yo quiero pedirle algo del fondo del corazón. Si usted siente miedo cuando piensa en su casa, en sus hijos, en su marido, en su salud
o en las finanzas de la familia, escriba en los comentarios: mi hogar pertenece a Jesús. Este comentario no es apenas engagement, es un acto espiritual, un posicionamiento. Y si usted cree en el poder de las enseñanzas de Padre Pío, suscríbase ahora, porque perder un mensaje como este puede significar continuar expuesto a peligros espirituales que podrían ser evitados. Quien se aleja de estas enseñanzas, decía Padre Pío, camina sin armadura. Ahora, respire profundo. Porque para entender por qué estos objetos son tan peligrosos y cómo Padre Pío llegó a esta revelación, necesitamos volver a las experiencias místicas profundas que él vivió, a las luchas espirituales que enfrentó especialmente en el tiempo de Navidad, cuando el cielo y el infierno se mueven de forma intensa. Es ahí que todo comienza a hacer sentido. Padre Pío enseñaba algo que muchos católicos ignoran hasta hoy. El mal actúa con más intensidad cuando lo sagrado se acerca. Cuanto mayor la gracia que Dios desea derramar, mayor es la tentativa del enemigo de confundir, distraer e infiltrarse. Y no es por casualidad que la Navidad, el nacimiento de Cristo, siempre fue para Padre Pío uno de los períodos más delicados espiritualmente dentro de los hogares. Él mismo vivió eso de forma concreta. Durante los días que antecedían la Navidad, Padre Pío relataba ataques espirituales más violentos, tentaciones más sutiles y una agitación espiritual incomún. No porque el mal fuera más fuerte, sino porque la Navidad expone aquello que está desalineado dentro de las casas y de los corazones. Padre Pío decía que, mientras muchos se preocupan apenas con la decoración, con la comida y con los regalos, el enemigo trabaja en silencio para ocupar espacios que deberían estar preparados para el niño Jesús. Hay algo profundamente serio en eso. Padre Pío alertaba que una casa no es neutra espiritualmente. O ella está consagrada a Dios, o ella se vuelve vulnerable. Y esa vulnerabilidad ni siempre viene de pecados graves. Muchas veces viene de objetos, hábitos y permisos que parecen pequeños, pero que cargan significados espirituales peligrosos. Él decía que el demonio prefiere esconderse atrás de lo que parece cultural, decorativo o inofensivo, porque así no levanta sospechas. Padre Pío tuvo innumerables experiencias místicas en que discernía el origen espiritual de cosas aparentemente comunes. En más de una ocasión, al visitar familias u orientar fieles, él identificó que ciertos objetos dentro de la casa creaban un peso espiritual, afectando la paz, la salud y hasta la prosperidad de aquella familia. Y lo más impresionante, muchas de esas familias eran devotas, rezaban, iban a misa, pero no entendían por qué vivían en constante conflicto, enfermedad o escasez. Ya se preguntó por qué, incluso rezando, algo parece trabado en su vida. Ya sintió que su casa no descansa, que la paz no se establece completamente. Ya percibió que, justamente cerca de la Navidad, surgen peleas, desánimo, miedo o tristeza sin explicación. Padre Pío decía que esas no son coincidencias emocionales, sino señales espirituales que necesitan ser discernidas con seriedad y fe. Él solía repetir que la Navidad no comienza en el árbol, ni en los regalos, ni en la cena. La Navidad comienza cuando el hogar se vuelve digno de recibir a Cristo, y eso exige vigilancia. No vigilancia paranoica, sino espiritual, una vigilancia que nace del amor, no del miedo. Padre Pío jamás enseñó superstición, magia o rituales vacíos. Todo lo que él decía estaba profundamente enraizado en la fe católica, en la Sagrada Escritura y en la tradición de la Iglesia. Hay un testimonio marcante de una mujer que buscó a Padre Pío desesperada, porque su casa estaba sumergida en conflictos constantes y enfermedades inexplicables, especialmente al fin del año. Después de oírla en confesión, Padre Pío preguntó algo inesperado.
¿Qué mantiene usted dentro de su casa que no pertenece a Dios? Aquella pregunta cambió todo. A partir de la orientación que él dio, la familia comenzó un proceso simple pero profundo de limpieza espiritual del hogar. El resultado fue un cambio visible, paz, reconciliación y hasta mejora en la salud de un familiar. Padre Pío explicaba que el enemigo no crea nada, apenas se aprovecha de lo que ya existe, y cuando encuentra espacio dentro de un hogar cristiano, él perturba, debilita y roba la alegría. Por eso él insistía tanto en la preparación espiritual para la Navidad. Así como María preparó su corazón para recibir a Jesús, cada familia debe preparar su casa. La Biblia nos recuerda: donde está tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Y Padre Pío completaba este pensamiento diciendo que los objetos que escogemos mantener en casa revelan aquello que estamos permitiendo espiritualmente. No se trata de miedo, sino de conciencia. No se trata de condenación, sino de protección. Ahora le pregunto con cariño y verdad: ¿tiene usted certeza de que todo lo que está dentro de su casa honra el nacimiento de Cristo? ¿Tiene usted certeza de que no hay nada ahí que entristezca al niño Jesús o aleje la presencia de los ángeles? Si Padre Pío estuviera hoy en su sala, ¿qué le pediría retirar antes de la Navidad? Es exactamente eso lo que vamos a revelar ahora. Los 3 objetos específicos que Padre Pío alertaba que deberían ser retirados del hogar antes de la Navidad, y el motivo espiritual profundo detrás de cada uno de ellos. Cuando usted entienda esto, muchas cosas de su vida van finalmente a hacer sentido. Ahora, respire profundo, porque llegamos al punto más delicado y más poderoso de este mensaje. Padre Pío decía que hay verdades que, cuando reveladas, libertan, pero también exigen decisión inmediata. Y él alertaba: después que el alma conoce la verdad, ella ya no puede fingir que no sabe. Lo que usted va a oír ahora no es superstición, no es exageración, no es miedo fabricado. Son alertas espirituales nacidas de la experiencia real de un santo que enfrentó el mal cara a cara. Padre Pío vio, oyó y combatió aquello que muchos fingen no existir. Y por eso, cuando él hablaba sobre objetos dentro del hogar, él hablaba con autoridad espiritual. Antes de revelar el primer objeto, déjeme conducirlo a una escena. Imagine una casa simple, decorada para la Navidad, luces encendidas, adornos, olor a comida. Todo parece bonito por fuera, pero espiritualmente el ambiente está pesado. Padre Pío entra, se calla por algunos segundos, cierra los ojos y después dice algo que eriza la piel. Aquí Jesús no encuentra reposo. El problema no era la familia, no era la fe, era lo que estaba dentro de la casa. Padre Pío fue categórico: ningún hogar cristiano debe mezclar el nacimiento de Cristo con símbolos que no pertenecen a Dios. Él alertaba especialmente para imágenes, esculturas, cuadros, objetos decorativos o adornos que traen símbolos paganos, místicos, esotéricos o espiritualidades extrañas a la fe católica. Muchos mantienen esos objetos por considerarlos bonitos, culturales o porque los recibieron de regalo. Pero Padre Pío decía algo muy serio: el demonio no se presenta como demonio. Él se disfraza de arte, cultura e inocencia. Esto incluye objetos ligados a superstición, astrología, energías, amuletos, figuras espirituales que no son santos, o hasta decoraciones navideñas completamente vaciadas del sentido cristiano, que exaltan apenas consumo, vanidad o fantasía. Bíblicamente, esto es grave. La palabra de Dios es clara cuando dice que no se debe mezclar la luz con las tinieblas. Y Padre Pío explicaba que en la Navidad esa mezcla es aún más ofensiva espiritualmente, porque estamos celebrando la entrada de Dios en el mundo. Él testimonió familias que, después de retirar esos objetos y consagrar la casa, vieron la paz retornar casi inmediatamente. La enseñanza es clara: el hogar necesita reflejar aquello que usted cree.
Ahora dígame, ¿existe algo en su casa que usted nunca paró para discernir espiritualmente, pero que no tiene nada que ver con Jesús? Esta es una de las alertas más ignoradas. Padre Pío decía que objetos cargan memoria espiritual. No por magia, sino porque el pecado deja marcas. Él alertaba especialmente contra mantener en casa objetos heredados o recibidos que vienen de contextos de violencia, traición, vicios, prácticas ocultas o grande sufrimiento. Puede ser un mueble, una imagen, una joya, un regalo. Padre Pío discernía cuando algo no debería permanecer en aquel hogar, porque era un ancla espiritual que mantenía el pasado vivo. Hay un testimonio fuerte de un hombre que buscó a Padre Pío por causa de enfermedades repetidas en la familia. Padre Pío preguntó, ¿por qué guarda usted aquello que fue instrumento de pecado? El hombre entendió. Al retirar el objeto, la atmósfera de la casa cambió. La Biblia enseña que maldiciones pueden atravesar generaciones, pero también enseña que ellas son quebradas cuando hay renuncia y entrega a Dios. Padre Pío orientaba que antes de la Navidad, todo aquello que recuerda dolor, pecado grave o desorden espiritual debería ser retirado o destruido con oración. Él decía, el niño Jesús no duerme donde el pasado domina. ¿Cuántos recuerdos mantiene usted por apego, aún sabiendo que lastiman su corazón? Aquí está lo más chocante. Padre Pío decía que no es apenas lo que está en la casa que abre brechas, sino lo que no está. Él alertaba que un hogar cristiano sin señales visibles de fe, especialmente en la Navidad, se vuelve espiritualmente vulnerable. Una casa sin crucifijo, sin imagen de Nuestra Señora, sin Biblia, sin señal de oración. Es una casa donde el enemigo se siente confortable. Padre Pío afirmaba que el demonio teme lo que recuerda la presencia de Dios. El mayor error de muchos hogares en la Navidad es transformar todo en decoración, menos lo esencial. Árbol, luces, mesa abundante, pero ningún espacio preparado para Jesús. Él decía algo fuerte. Cuando Cristo no es invitado, otro ocupa el lugar. Esto no es miedo, es realidad espiritual. La enseñanza práctica es simple y poderosa. Coloque a Dios en el centro visible de su casa. Un pesebre, un crucifijo, una vela bendecida, un rincón de oración. Esto cambia todo. Padre Pío garantizaba que hogares consagrados no son tocados por el mal, incluso en medio de dificultades financieras o enfermedades. ¿Ahora entiende por qué tantas casas viven inquietas justamente en la Navidad? Y ahora surge la pregunta más importante. ¿Qué va a hacer usted con esta revelación? Porque saber no basta, es preciso actuar. Y Padre Pío enseñaba exactamente cómo transformar este discernimiento en protección real, a través de una enseñanza final que cambia completamente la forma como usted prepara su casa y su familia para la Navidad. Si usted quiere aprender cómo consagrar su hogar, cerrar definitivamente esas brechas y atraer paz, cura y protección, permanezca conmigo. Lo que viene ahora es la enseñanza que separa quien apenas oye de quien realmente vive la fe. Padre Pío enseñaba que el mayor error de las familias cristianas no es tener problemas, enfermedades o dificultades financieras. El mayor error es aprender a convivir con el desorden espiritual como si fuera normal. Él afirmaba con firmeza: donde falta vigilancia espiritual, el mal crea raíces. Y la Navidad, justamente por ser una fecha de gracia intensa, exige una decisión clara. O el hogar se prepara para recibir a Cristo, o permanece vulnerable a las mismas perturbaciones de siempre. Ahora usted ya entiende por qué tantas oraciones parecen no avanzar. Usted ya entiende por qué, incluso yendo a misa, incluso rezando el rosario, algo parece bloqueado. No porque Dios no escucha, sino porque el ambiente espiritual de la casa necesita estar alineado con aquello que se pide. Padre Pío decía que la oración es poderosa, pero cuando ella nace en un hogar espiritualmente desordenado, ella sube herida.
Recuerde conmigo, usted vio que objetos contrarios a la fe, recuerdos cargados de dolor y la ausencia visible de lo sagrado crean brechas reales. Y ahora viene la parte más importante. Usted ya no está más en la oscuridad. Usted recibió discernimiento, y discernimiento exige acción. Padre Pío enseñaba un principio simple, pero profundamente transformador. Antes de pedir bendiciones, es preciso remover los obstáculos. Muchos piden cura, pero mantienen dentro de casa aquello que alimenta la enfermedad espiritual. Muchos piden prosperidad, pero conservan símbolos de confusión, apego o desorden. Muchos piden paz, pero no entregan el control del hogar a Dios. Entonces ahora le invito a un gesto concreto, inspirado directamente en las enseñanzas de Padre Pío. Aún hoy, antes de la Navidad, camine por su casa con mirada espiritual. No con miedo, sino con fe. Pregunte en silencio, ¿esto honra el nacimiento de Jesús? Aquello que cause inquietud, incomodidad o duda, no lo ignore. Padre Pío decía que el Espíritu Santo habla por la inquietud santa. Enseguida, prepare un pequeño espacio visible en su hogar para Dios. No necesita ser grande. Un rincón simple pero digno, un crucifijo, una imagen de Nuestra Señora, una Biblia abierta, un pesebre. Este gesto, según Padre Pío, cierra puertas invisibles y abre canales de gracia. Él decía que los ángeles reconocen inmediatamente un hogar consagrado. Después, haga algo que muchos olvidan. Consagre su casa en voz alta. Padre Pío enseñaba que el mal teme la autoridad espiritual ejercida con humildad. Diga con fe, esta casa pertenece a Jesucristo. Aquí no hay espacio para el mal, para la discordia, para la enfermedad o para la miseria espiritual. No son palabras mágicas, son palabras de autoridad espiritual cuando dichas con fe. Y aquí viene la promesa espiritual que Padre Pío hacía y que necesita ser dicha con responsabilidad. Hogares que se consagran sinceramente a Dios no quedan libres de problemas, pero quedan protegidos de la desesperación. Las dificultades vienen, pero no dominan. La enfermedad puede aparecer, pero no roba la fe. La falta puede llamar a la puerta, pero no destruye la esperanza. Hay innumerables testimonios de familias que, después de aplicar esta enseñanza, no vieron milagros espectaculares inmediatos, sino algo aún más precioso. La paz volvió. Y donde hay paz, Dios trabaja. Donde hay paz, la cura comienza. Donde hay paz, la prosperidad encuentra camino. Padre Pío decía, el demonio huye de casas donde se reza, pero tiembla delante de casas consagradas. Y ahora usted sabe cómo hacer eso. Usted no es más rehén del miedo. Usted es guardián de su hogar. Si esta enseñanza tocó su corazón, suscríbase ahora para no perder ninguna orientación espiritual de Padre Pío. Porque muchos solo buscan ayuda cuando el problema ya se instaló profundamente. Aquí, usted aprende a prevenir, proteger y fortalecer. Y si usted siente que necesita esa protección para usted, para sus hijos, para su familia entera, quédese conmigo, porque ahora no es apenas una enseñanza, es un llamado, un desafío espiritual simple, pero poderoso, que Padre Pío recomendaba a aquellos que realmente querían ver cambios concretos en sus casas. Respire profundo. Lo que viene a continuación puede marcar el inicio de una Navidad completamente diferente para usted y para quien usted ama. Ahora, escuche con atención, porque este no es un convite común. Padre Pío decía que existen momentos en que Dios pide una respuesta concreta, no apenas emoción o concordancia interior. Y este es uno de esos momentos. Conocimiento sin acción no protege a nadie. Por eso, él siempre proponía un gesto claro, simple y profundamente espiritual para sellar aquello que fue revelado. Padre Pío alertaba, cuando el alma pospone el bien que ya comprendió,
Ella da tiempo al enemigo, y es exactamente por eso que el desafío que voy a proponerle ahora debe comenzar inmediatamente, incluso antes que la Navidad llegue. Este es un desafío espiritual reservado a los verdaderos devotos, a aquellos que no juegan con la fe, que quieren proteger su casa, su familia, su salud y hasta sus finanzas espirituales y materiales. No es para curiosos. No es para quien asiste apenas por hábito, es para quien siente en el corazón que no puede continuar viviendo de la misma forma. Entonces le pregunto con toda la seriedad, ¿está usted dispuesto a luchar espiritualmente por su hogar? Porque aquí está el desafío que Padre Pío recomendaba a las familias que buscaban protección verdadera. Durante 7 días consecutivos, sin interrupción, usted hará 3 actos espirituales muy específicos. No son complicados, pero exigen fidelidad. Padre Pío decía que la constancia humilla al enemigo, porque el mal resiste al entusiasmo momentáneo, pero no soporta la perseverancia humilde. Primer acto. Todos los días, escoja un momento fijo y rece un Padre Nuestro y un Ave María caminando por su casa, aunque sea silenciosamente. Mientras reza, ofrezca cada aposento al niño Jesús, pidiendo que Él reine en aquel espacio. Padre Pío enseñaba que el simple acto de rezar dentro del hogar marca espiritualmente el territorio. Segundo acto. Todos los días encienda una vela, si es posible bendecida, delante de un crucifijo, pesebre o imagen de Nuestra Señora y diga en voz alta, Jesús, te entrego esta casa, que todo lo que no viene de ti sea alejado. Padre Pío decía que la luz consagrada recuerda al mundo espiritual quién gobierna aquel hogar. No es la vela que actúa, es la fe expresada con autoridad. Tercer acto. Y este es el más importante. Durante esos 7 días no permita murmuración, reclamación o palabras de desánimo dentro de su casa, principalmente sobre dinero, salud o problemas familiares. Padre Pío afirmaba que la murmuración abre puertas que la oración intenta cerrar. Si surge voluntad de reclamar, transforme en oración. Esto es un sacrificio espiritual real. Tal vez usted piense, pero esto es difícil. Sí, y exactamente por eso es eficaz. Padre Pío enseñaba que el sacrificio silencioso tiene un peso espiritual inmenso, especialmente cuando hecho por amor a la familia. Y ahora, preste atención en la promesa espiritual ligada a este desafío. Padre Pío decía que familias que perseveraban en esos 7 días experimentaban algo concreto. El ambiente cambiaba. No necesariamente los problemas desaparecían de inmediato, pero el peso espiritual se quebraba. La casa quedaba más ligera. Las peleas disminuían. La angustia perdía fuerza. Y muchas veces las soluciones comenzaban a aparecer de formas inesperadas. Él decía, cuando el hogar se alinea al cielo, el cielo se mueve en favor del hogar. Pero hay algo esencial aquí. Este desafío no funciona si hecho a la mitad, ni si es pospuesto. El enemigo trabaja justamente en el aplazamiento. Padre Pío alertaba que quien dice, después lo hago, muchas veces nunca lo hace. Por eso, yo quiero invitarle a asumir un compromiso público, no por mí, por usted. Porque cuando usted escribe, usted se posiciona espiritualmente. Si usted acepta este desafío, escriba ahora en los comentarios, yo consagro mi hogar a Jesús. Este comentario no es simbólico, es un acto de fe, es un marco. Padre Pío decía que el cielo toma en serio cuando el alma se posiciona sin vergüenza de la fe. Y le pido una cosa más. Si usted conoce a alguien que vive en conflicto constante, enfermedad recurrente, miedo, escasez o inquietud dentro de casa, no guarde esto solo para usted. Comparta este video con al menos 3 personas. Padre Pío enseñaba que quien intercede por otros recibe protección doblada. No espere que la Navidad llegue para decidir. Comience hoy, comience ahora,
porque cada día de atraso es un día más viviendo sin la protección que Dios quiere darle. Ahora permanezca conmigo en silencio interior, no salga. Padre Pío decía que es en el recogimiento final que Dios actúa con más profundidad, cuando el corazón ya recibió, ya comprendió y ahora se abre totalmente. Este es un momento devocional, un momento de entrega, un momento en que usted no necesita entender todo, apenas confiar. Padre Pío enseñaba que cuando una persona decide proteger el hogar, ella no está luchando sola. El cielo se mueve cuando una madre, una esposa, una abuela, una mujer de fe, se coloca de rodillas delante de Dios por los suyos. Y yo sé que usted carga preocupaciones que nadie ve, problemas de salud en la familia, dificultades financieras, miedos silenciosos, un cansancio que a veces parece mayor que usted. Por eso ahora le invito a hacer exactamente lo que Padre Pío orientaba en los momentos más difíciles. Si puede, cierre los ojos. Si no puede, apenas recoja el corazón. Respire profundo, lentamente, inspire y expire. Entregue este momento a Dios en silencio. Presente su hogar, visualice su casa, cada aposento, cada persona que vive con usted. Visualice al niño Jesús entrando por la puerta, no como un símbolo, sino como presencia viva. Padre Pío decía que Jesús entra donde es invitado con humildad. Ahora, rece conmigo, desde el fondo del corazón: Señor Jesucristo, en esta hora santa, te entrego mi casa. Entrego las paredes, los cuartos, la cocina, la sala. Entrego cada espacio visible e invisible. Si existe algo en este hogar que no te agrada, si existe algo que entristece tu corazón, yo renuncio ahora. En tu nombre, que toda influencia contraria a tu voluntad sea alejada, que todo desorden espiritual sea quebrado, que toda inquietud, miedo, enfermedad y escasez pierdan la fuerza delante de tu presencia. Jesús, así como naciste en Belén, nace ahora dentro de mi casa. Haz de mi hogar un lugar de paz, un lugar de protección, un lugar donde los ángeles permanecen y donde el mal no encuentra reposo. Ahora, invoque con fe la intercesión que Padre Pío tanto amaba. Virgen María, Madre Santísima, cubre mi casa con tu manto. Protege mis hijos, mi marido, mi familia. Aleja toda envidia, todo mal, toda palabra negativa. Enséñanos a vivir esta Navidad con fe verdadera, no apenas con adornos, sino con el corazón consagrado. Y ahora en silencio diga con autoridad interior, como Padre Pío enseñaba: esta casa pertenece a Jesucristo, aquí reina la paz, aquí reina la fe, aquí reina el amor. Respire nuevamente, sienta este momento, no apresure. Padre Pío decía que la paz es la primera señal de que Dios ya comenzó a actuar. Aunque los problemas aún existan, aunque las respuestas aún no sean claras, confíe. El cielo oyó, el cielo respondió. Y aquello que fue entregado con fe no se pierde jamás. Permanezca firme, permanezca vigilante. Y lleve esta enseñanza para su vida diaria, porque un hogar consagrado no es perfecto, pero es protegido, y donde Dios habita, nada actúa sin el permiso de Él. Que el niño Jesús bendiga a usted, su casa y su familia, y que la paz que Padre Pío tanto defendía permanezca en su hogar, hoy y siempre. Amén.